Buenas noches. Dios bendiga. Buenas noches, querida Iris. Qué gozo tenerte aquí con nosotros, amiga. Excelente. Bueno, amigas, bienvenidas todas. Bienvenidas a lección 8. No es la última, ¿ya? Muchas veces los cursos tienen 8 lecciones. Este curso tiene 9. Entonces, por favor, que vengan de nuevo la siguiente semana, el martes, para la lección 9 de este curso. Pero bueno, hoy día enfocamos en lección 8 y vamos a estudiar leyes extra bíblicas. Entonces, vamos a utilizar Romanos 14 para guiarnos en leyes extra bíblicas, cómo podemos manejar situaciones complejas cuando hay hermanos que deseen seguir algunas leyes y otros no, pero las leyes que son extra bíblicas. Entonces vamos a ser guiados por la palabra de Dios como siempre, queridas hermanas. Empezamos en oración. Oremos. Señor Dios, Padre lleno de gracia, te damos gracias por darnos libertad en Cristo. Gracias porque en Él ya no vivimos bajo la condenación de la ley, sino guiados por tu amor y por tu gracia, por tu palabra. Por tu Espíritu Santo, permítenos entender tu voluntad y aplicarla con sabiduría. Enséñanos a usar bien la libertad cristiana que tenemos en ti y a amar con humildad a nuestros hermanos. Abre nuestros corazones y conciencias para que tu verdad reine en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amigas. Vamos a empezar. El primer objetivo de hoy día es vamos a examinar, vamos a explicar el peligro de añadir leyes o reglas que la palabra no establece. Entonces, vamos a empezar con la tarea, queridas. La primera pregunta de la tarea es la siguiente. ¿Qué problema surgió en la iglesia La Roca Firme? En la tarea había una historia sobre una iglesia que tenía el nombre de La Roca Firme. Tenía un problema grande. ¿Qué era? ¿Quién puede contarnos qué problema surgió en la iglesia La Roca Firme? Leonor, gracias, querida. No, la noche, que era muy legalista, que no aceptaban una, o sea, por ejemplo, cuando ella de la danza y eso es bíblico, porque en la Biblia lo dice. Pero en la iglesia donde ellos comenzaron a congregar, ellos tenían sus propias reglas, entonces no encajaban prácticamente ahí, por el legalismo que tenían en la misma iglesia. Gracias, querida Leonor. Gracias, exactamente. Lucy, adelante. Sí, el nombre de la iglesia es La Roca Firme, ¿no? Ujú, Por lo visto era una iglesia muy legalista. ujú, Para empezar, pues empezaron rechazando la verdadera adoración a Dios, ujú. porque todo iba bien, pero cuando el pastor menciona a la niña que tenía el don de la alabanza y que se había creado un grupo, ahí ya cambió todo. Entonces rechazaron la verdadera adoración a Dios y sabemos que la danza es parte de adorar a Dios, alabar a Dios. Claro, hay que saber identificar qué tipo de danza, qué tipo de baile, ¿no? Porque no todo también es agradable a la presencia de Dios. Cualquier Ujú. cosa, cualquier danza, no. Entonces, pues, pero por lo visto la iglesia tenía un sistema de legalismo muy arraigado. Mm, ¿Vale? exacto, exacto. Gracias, queridas. Excelente. Y esta historia es, bueno, la introducción a la lección de hoy, ¿cierto? Sobre leyes extra bíblicas. Esta iglesia tenía la ley extra bíblica que todo baile era del diablo. Pensaban que el baile en sí mismo era pecado. Entonces, vamos a hablar sobre eso hoy día, también de otros ejemplos de leyes extra bíblicas y cómo podemos tratar esas situaciones, cómo podemos manejar esas conversaciones sobre esos tipos de leyes que otros tienen.
Entonces, amigas, vamos a regresar al tema de baile. Entonces, es una introducción nomás. Vamos a regresar al tema de baile más adelante en la lección. Primero recordamos la definición que tenemos en este curso sobre el legalismo. El legalismo es el mal uso o énfasis excesivo en la ley. Enseña que nuestra relación con Dios depende de nosotros, de nuestras obras. Hay dos formas comunes del legalismo. Uno es la motivación por la ley. Toda la motivación es obedecer por la ley, no por el evangelio. También exigen lo que Dios no exige. Y hoy día vamos a examinar este elemento, aparte 2, como exige lo que Dios no exige. Recordamos que toda la palabra es inspirada por Dios. Segundo Timoteo dice eso, toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, cada palabra, cada libro en la palabra de Dios es palabra de Dios. El Espíritu Santo enseñó a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino que también las palabras que escribieron. Por eso decimos que es inspirado por Dios. Y la palabra poderosa, viva, eficaz, que es la única autoridad en nuestras vidas. Entonces, la palabra misma explica que no debemos añadir, quitar, ni torcer su significado. Queremos respetar, amar la palabra de Dios y no cambiar. Tengo 2 versículos en la pantalla. Busco una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer la primera para nosotros? De Deuteronomio 4:2. Para que no escuche mi voz siempre. Una voluntaria, por favor, para leer el primer texto. Gracias, Nancy. Adelante. No añadan añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno observar. Exactamente. Muchas Continúa. gracias, querida. Bueno, sí, adelante, Nancy. La segunda también. Gracias, amiga. Ok. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Amén. La palabra de Dios. Gracias, querida. Dios, perdón. Ahora sí, perdón, amigas. Dios, su palabra, la palabra de Dios es preciosa, es una luz a nuestro pie. Jamás deseamos colocar nuestra voz como más importante que Dios. No queremos añadir, quitar ni torcer la palabra de Dios. Pero también recordamos que sí se pasa en este mundo. Ninguna iglesia tiene derecho de imponer reglas que Dios solo ha dado, pero a veces lo hacen. ¿Por qué? Bueno, no debería ser una sorpresa. En 2 Timoteo 4:3, Pablo habló sobre esta falsa enseñanza que iba a pasar. Dijo Pablo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propios malos deseos. Entonces, amigas, no es una sorpresa cuando hay falsa doctrina. Tristemente es parte de este mundo pecaminoso. Personas sí van a añadir o quitar de la palabra de Dios y Dios desea que nosotros probamos las enseñanzas que escuchamos con su palabra. Entonces, amigas, hoy día estamos examinando leyes extrabíblicas, es decir, leyes que no han sido mandadas por Dios, son leyes humanos. Y muchas veces cuando hay una ley extra bíblica es porque personas no entienden que el abuso no prohíbe el uso. Es decir,
ellos quizás con tanto deseo de no tener la tentación, prohíben cosas que Dios no ha prohibido. Es por miedo muchas veces. Entonces dice que, esta cosa es prohibido porque puede llevarte al abuso de la cosa. Pero no, el abuso no prohíbe el uso. Solo debemos prohibir lo que Dios prohíbe. Si nosotros prohibimos algo que Dios no lo ha hecho, estamos pecando porque estamos agregando cosas a la palabra de Dios. En su nombre estamos prohibiendo algo que Él mismo no lo ha prohibido. Entonces, queremos tener mucho cuidado y prohibir solamente lo que Dios prohíbe. Voy a dar algunos ejemplos. En la palabra de Dios, Dios sí o sí prohíbe la borrachera, sí o sí. También prohíbe la inmoralidad sexual, sí o sí. Entonces nosotros también lo prohibimos. Prohibimos la borrachera y la inmoralidad sexual. Pero si yo digo que es pecado tomar una cerveza, estoy diciendo algo que va más allá que Dios ha hecho. Dios no dijo que el alcohol en sí mismo es pecado. Dios dijo que la borrachera es pecado. De hecho, en la palabra de Dios podemos ver algunos ejemplos cuando el alcohol está con buen uso. Por ejemplo, Jesús en su primer milagro convirtió agua a vino. También Pablo, escribiendo a Timoteo, le avisó para tomar alcohol para su estómago. Entonces, el alcohol en sí mismo no es pecado. No podemos prohibirlo porque Dios no lo ha hecho, pero la borrachera sí es pecado y podemos prohibirlo. Otro ejemplo, la inmoralidad sexual. Podemos, o no, perdón. Algunos pueden decir que todo bailar es pecado porque puede llevar a la inmoralidad sexual. Pero eso, Dios no prohibió el baile, no. Prohibió la inmoralidad sexual. Entonces, jamás nosotros podemos prohibir el baile. Ahora, nosotros podemos advertir sobre los peligros del alcohol, de baile con malos deseos, ¿cierto? Pero no podemos prohibirlos, porque eso sería crear una ley que Dios no ha dado. Espero que está claro este punto, queridas. Las leyes extrabíblicas. ¿Qué significan las leyes extrabíblicas? Hay muchos ejemplos. Vamos a estudiar mucho hoy día. Esta es esa base para hoy día. ¿Qué es una ley extrabíblica? No queremos prohibir lo que Dios no ha prohibido. ¿Por qué se hacen entonces? ¿Por qué es fácil hacer reglas que la Biblia no hace? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué deseamos prohibir cosas que Dios no ha prohibido? Lucy, adelante. Bueno, el propósito de algunas iglesias que añaden ciertas normas, Ujú, su único propósito es dividir, pues, dividir a la iglesia, porque no ujú, todos van a estar de acuerdo, obviamente. ujú, Entonces, el que no va a estar de acuerdo va a salir, se va a salir del grupo. ujú. Entonces, yo creo que es su único propósito, la división. Y La eso también Dios, división. pues, automáticamente lo condena. Mm. Claro, claro, Dios quiere la unidad en la fe. Claro, Lucy, gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Por qué deseamos hacer reglas donde la Biblia no lo hace? Jacqueline, adelante. Y luego Iris. Jacqueline primero. Sí, mira, es bien complicado esto porque hay muchas iglesias que prohíben muchas cosas, pero Ujú. según la palabra de Dios dice que todo es bueno y todo es lícito, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Sí. Ya, Ujú, pero hay personas que no toman las cosas así, hay personas que, por ejemplo, el mismo beber en un compartir ujú, una cerveza, qué sé yo, pero eso no es pecado, porque
no, nada de comida ni de bebida, leíamos en Romanos 14, ¿cierto? 14. Ujú, Es pecado. ujú, El pecado son los extremos. ujú. Eso es lo que yo pienso. O sea, todos nosotros podemos hacer muchas cosas que no son pecado, pero si nos vamos a los extremos, si yo me pongo a servirme una, dos, tres, cinco cervezas y me curo y me emborracho, hago escándalo, porque a eso lleva el licor, a los Sí. escándalos y a las cosas mal hechas, porque uno se pierde la conciencia de lo que uno tiene que ser como ser humano, pierden la vergüenza, la sensatez. Entonces, ahí es donde está lo malo. Por eso muchas veces hay que ponerle atajo a las personas, porque si tú le dices, sí, se pueden tomar, no, pero no se van a tomar una, se van a tomar muchas. Cuando yo hice un curso hace muchos años en el Instituto Bíblico Pentecostal de Pablo Hoff, Ajá. pregunté, hablamos de este tema y decía que eso era como si alguien que recién está entrando a la iglesia y me ve a mí sentado en un restaurante tomándome una copa de vino y me dice, mira dónde está el hermano tomando. Y eso, si él está recién llegando a la iglesia, va a ser como una piedra de tropiezo para ellos. Entonces, por eso nosotros también debemos de cuidarnos de todas estas cosas. Porque podemos llevar a otra persona a que diga, "Ah, pues si él lo hace, yo lo hago", pero no, Ujú. es el extremo de las cosas, la gente se va a los límites extremos y por eso es el pecado. Para mí yo puedo hacer todo sin irme a los extremos, ser sensata y ser prudente. Así es. Entonces, eso es lo que yo, en todo el tiempo que yo llevo y lo veo así. Si yo como, por ejemplo, lo de la comida del día Viernes Santo. Mucha gente no come carne, pero en la Biblia en ninguna parte dice que el Viernes Santo no puedo comer carne. Pero sí, yo lo respeto porque a muchas personas les molesta eso, que uno haga eso. Donde yo voy, yo lo respeto, porque cada opinión es respetable. Mm. Yo también lo hago, pero más que nada, uno yo creo que ya lo empieza a hacer por tradición, ya se convierte en una Ah, tradición. mira, excelente, querida. Eso sí es bueno, comentaste muchas cosas que son buenísimos y que vamos a examinar en este curso, en esta Ujú. lección. Esa sería mi Sí, sí, intervención. perdón, Jacqueline, sí, es que cuando dijiste tradición, me estaba contenta porque eso sí es un punto importante, porque la pregunta es, ¿por qué deseamos hacer reglas? Cuando estaba escuchándote, escuchaba dos cosas. La primera es, muchas veces hacemos reglas donde Dios no lo ha dado por sinceridad. A veces no queremos evitar tentación y queremos que otros eviten tentación. Entonces, deseamos hacer reglas para quitar en nuestra mente esa tentación. Es por miedo, porque eso puede llevar a eso puede causar problema a eso, entonces tenemos que hacer una regla. Entonces, eso sí es un punto, una razón porque la gente quiere hacer reglas para prohibir cosas. Con buenos deseos, prohíben Exacto, algo que Dios no ha no prohibido. prohibido. Y Exacto. eso es el problema. Podemos compartir consejería, pero prohibir sería agregar a la palabra de Dios. Pero también tu punto de tradición. Muchas veces hacemos reglas extra bíblicas por tradición o por ignorancia. Es porque siempre ha sido así. O he crecido con mi familia o en una iglesia y siempre es así, entonces debería ser lo correcto. Entonces, por tradición, hacemos cosas y pensamos que cosas deberían ser de una forma sin examinar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces también hay leyes extra bíblicas por tradición nomás. Excelente, Sí, gracias, exacto. Jacqueline. Sí, Muy por bien. eso, porque hay muchas personas y el comercio también, esa es otra razón, Sí, porque hay querida, muchas cosas que muchas. se inventan por
en forma comercial para atraer ventas, pero no son así. Muchas cosas que no son, para Es, mí no son tan buenas. mira, Jacqueline está atacando todos los puntos que tengo aquí. Eso es el tercer punto que tengo aquí escrito, por interés económico. Tristemente, algunos colocan leyes extrabíblicas por su propio interés económico. Quieren ganar algo de la gente. Gracias, querida. Iris, estamos hablando sobre por qué personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace. ¿Tienes algo para agregar, Sí, querida hermana? sí, pastora. Sí, pastora. Buenas noches. Vea, ¿qué está pasando lamentablemente en nuestras iglesias cristianas evangélicas? Exactamente eso. Sí, la palabra nos dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. O sea, yo conscientemente, teniendo el Espíritu Santo, no debo contrictarlo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Ese es uno que lo dice la palabra. Pero pasa lo siguiente, que cuando llegan personas nuevas, que ya vienen con ese vicio, que vienen con ese espíritu inmundo arraigado a ellos, empiezan a prohibirle. Sienten ellos que les prohíben, ¿verdad? Pero lo dice la palabra, pero también es lo contrario. Muchos pastores tienen sus propias leyes, leyes que no aparecen en la palabra y que la infunden. ¿Pero por qué? Porque no leemos la palabra. Cuando nosotros no nos informamos de lo que dice la palabra, de lo que me dice Dios a mi vida, bueno, y a mí me ha tocado, pastora, predicarle, pero eso no lo dice, eso es la Biblia es palabra de hombre. Entonces, decirle tú es inspiración de Dios a través de hombre. No le puedes decir porque son palabras, son personas nuevas en el Evangelio y si no las pierdes. Y a ti te interesa ganar, ganar y ganar, ¿verdad? Y constantemente, mira, ve lo que dice aquí con algo pequeño, un puntico, decirle algo, pero lo importante es el amor con que tú vas a traer a esa persona para que a ella poco a poco, tanto el Espíritu Santo como ella vaya entendiendo y se le vaya revelando para que tenga Gracias. discernimiento. Y en la medida que ella Gracias. vaya caminando, va apartando lo que le hace daño. Amén. Gracias, hermana Iris. Gracias a todas, de verdad. Qué grupo precioso. Gracias por sus comentarios. Am, wow, qué precioso escucharles y especialmente escuchar en sus respuestas mm, que tienen mucho cuidado para los que están a su alrededor, qué van a pensar otros, porque eso es un punto importante que vamos a enfocar hoy en día, cómo nuestras acciones afectan a los demás. Gracias, queridas. Excelente. Vamos adelante. ¿Qué sucede cuando se imponen reglas que Dios no ha dado? ¿Qué es el resultado? Bueno, hay cuatro puntos que podemos destacar. Cuando tenemos reglas que Dios no lo ha dado, confunden la voluntad de Dios. Estamos mezclando lo humano con lo divino, lo que Elise piensa, lo que un pastor piensa sobre el pecado, sobre la tentación, sobre eso, y está colocando sus pensamientos y mezclándolo con lo divino, lo que Dios nos ha dado en su palabra. Hay una gran confusión allá. También carguen la gente, lleven una frustración con todas esas cargas de leyes que tienen que llevar y Dios los lleva a dos trampas mortales. La primera es el orgullo. Ya mira todas esas leyes que sigo yo. Mira yo. También lleva personas a desesperación. Jamás puedo hacer todo eso. Entonces, en ninguno de esos caminos está Cristo. También las leyes extrabíblicas delimitan la autoridad de la palabra de Dios. Estamos escuchando más a la palabra de hombre que la palabra de Dios. ¿Qué prohíbe Dios? También desvían el enfoque de Cristo a las obras humanas.
Mientras estamos ahí discutiendo qué podemos usar, tomar, comer, todo eso, el enfoque está en qué hacemos nosotros, y el enfoque no está en Cristo. Y el diablo está feliz con eso, está ahí atacando, ¿cierto? Para que nosotros no enfocamos en Cristo. Entonces, cuando eso se pasa, no necesariamente nieguen Cristo como su Salvador, sin embargo, con sus acciones están negando Cristo todo suficiente. Están diciendo que Cristo no es suficiente, hay que hacer eso y eso. Están negando la gracia completa que tenemos en Cristo, la motivación por el evangelio que tenemos. Y eso nos lleva, queridas, a un versículo súper importante. Gálatas 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. ¡Qué susto! Han caído de la gracia. Los que por la ley se justifican. Jamás creemos eso para nosotros ni para nuestros hermanos. Entonces, queridas, incluso cuando tenemos buenas intenciones, cuando queremos que otros no sean tentados, también recordamos, si yo hago una prohibición que Dios no lo ha hecho, yo estoy pecando, porque yo estoy agregando a su palabra. Entonces, debería, como muchos de ustedes comentaron, discernir cómo animar a otros sin colocar reglas que mi Dios no lo ha hecho, porque sería pecado si lo hago. Entonces, amigas, es algo importante y ahora vamos a estudiarlo bien con un ejemplo de Romanos 14. Romanos 14 nos muestra qué es la libertad cristiana que tenemos y cómo lo usamos en situaciones como esta. Entonces, en Romanos 14, los cristianos en Roma, hay una congregación en Roma, y Pablo está escribiendo la carta de Romanos a ellos. Entonces, podemos notar en Romanos 14 que están juzgando entre sí por dos temas. ¿Cuáles eran? En la congregación de Roma, ¿qué es el problema allá? Están juzgando unos a otros. ¿Por qué? Había dos temas importantes en la carta. Lucy, adelante. Sí, ahí en Romanos 14 hay dos problemas relevantes que se presentan. El Ujú. tema de la comida y el tema de los días festivos, tradicionales, ¿verdad? Eh, en donde pues es que un grupo de hermanos, de cristianos, decían no comer esto, no comer lo otro, y los otros comían de todo. O sea, había un dilema ahí que le puso en aprietos a Pablo. Exactamente. Entonces, eso yo creo que ya en nuestro tiempo, o no sé, pues yo no he visto, algunas iglesias tal vez lo practican. En mi iglesia no, todos comen lo que quieren, son muy carnívoros, por cierto. Aunque yo no soy de comer carne tampoco, pero no es por tradición, no, o sea, no, simplemente eh, como yo pues personalmente pues amo a los animales y no me gusta comer carne torturada, porque sabemos que los animales no son sacrificados de buena manera, entonces prefiero evitar eso, pero eso no significa de que pues eh, o sea, pues voy a imponer mi gusto con los demás, ¿no? Cada quien es Exacto. libre de hacer lo que quiere, de comer lo que quiere, si en su conciencia para él está bien y sano. O sea, todo es Amén. respetable, mientras sea dentro de los límites, ¿verdad? Exactamente, querida. Excelente respuesta. Sí, en Romanos 14 están juzgando ellos algunos a otros por la comida y por los días festivos. Entonces podemos aplicar estos temas a nosotros también, pero también podemos ver la forma en cómo Pablo maneja la situación y podemos ver cómo lo hace para aprender nosotros mismos con cualquier ley extra bíblica.
No tiene que ser con comida ni con días festivos. También con otras leyes extrabíblicas podemos utilizar el mismo formato que Pablo nos va a mostrar ahorita. Bueno, entonces empezamos, queridas, en Romanos 14. Empieza hablando sobre el alimento. Entonces Pablo dice, reciben al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles, que solo comen legumbres. Pausamos allá. En la congregación, algunos comen de todo, algunos comen legumbres. Pablo dice que uno de los grupos son los hermanos débiles. ¿Cuáles son los hermanos débiles, queridas hermanas? ¿Los que comen todo o los que comen legumbres? Está en versículo 1 y 2. ¿Quién es el débil? ¿Cuál grupo? Los que se limitan, pues, Los que comen verduras. Los que comen verduras. Mira aquí, dice acá, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles que solo comen legumbres. Pablo está diciendo que los que tienen restricciones en la comida son los débiles. Qué interesante. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en esta congregación había judíos y gentiles, personas con diversas perspectivas, tradiciones, cierta sabiduría de la palabra de Dios. Los nuevos, los gentiles, comieron de todo fácilmente porque ellos entendieron claramente que no hay nada impuro en la comida, que podrían comerlo, lo que Jesús compartió con ellos, los apóstoles también. Los judíos no podrían cambiarse tan fácilmente. No debían querer tener reglas. No, la carne no, legumbres, solamente legumbres. Entonces Pablo les llama más débil porque todavía no entienden la libertad que tienen en Cristo. Todavía quieren restricciones. Vamos a entender más, pero eso es un punto importante, que los débiles en este contexto son los que tienen reglas con la comida. Entonces, amigas, vamos al versículo 3. Dice Pablo, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios la ha aceptado. Entonces, a los dos grupos, Pablo está diciendo, no menospreciar los que no comen ciertas cosas. Si quieren comer verduras nomás, bueno, no los menospreciar. Y para los que comen solamente legumbres, no deberían juzgar los que comen todo, porque en Cristo Dios la ha aceptado. Corresponde a lo que hemos hablado, ¿cierto? En la última lección en Colosenses 2, que nadie los juzgue por lo que comen o beben. Lo real y verdadero es Cristo. Más adelante, amigas. Estamos un poquito atrasados en la clase, entonces voy a compartir algunas otras cosas y luego les voy a dar la palabra, ¿ok? Muchas gracias. Versículos 5 a 6 dice acá. Oh, perdón, ahorita vamos a los días festivos. Entonces, versículos 5 a 6. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. En cuanto a el que da importancia a ciertos días, lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come, porque de gracias a Dios, y el que deja de comer lo va a hacer para el Señor, y también de gracias a Dios. También está conectado a Colosenses 2, 16 a 17, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación a los días de fiesta. Lo importante es que cada uno lo haga para el Señor, con acción de gracia. En Cristo no hay una comida impuro. En Cristo no hay un día
impuro en este texto donde la gente estaba confundido por las reglas del Antiguo Testamento y ahorita la libertad que tenían en Cristo. Pablo está diciendo no, que lo hacen con buenas motivaciones, no juzguen entre unos a otros. De hecho, ahorita toma un momentito Pablo para decir exactamente eso. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dice, ¿por qué? Vivimos y morimos para el Señor. Todos tienen que dar cuentas a Dios. Entonces, ¿por qué andamos juzgando al hermano? Cada uno de nosotros vamos a pararnos ante Dios. Entonces examinamos a nosotros, a nuestros corazones. Entonces, Pablo está mostrándoles ahorita qué es la libertad cristiana que tienen en Cristo. La libertad cristiana está basada en la justificación que tenemos por la fe. Somos justificados por la fe, no por las obras. No estamos sujetos a reglas humanas o tradiciones, como la comida, como los días festivos, en este ejemplo. De hecho, Pablo dice claramente en versículo 13 y 14, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Entonces, amigas, en este ejemplo voy a usar, por ejemplo, cerdo. Cerdo no es impuro. Dice aquí que nada es impuro en sí mismo. La carne de cerdo no es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que la carne es impuro, sería contra su propia conciencia comerlo, porque para esta persona es impuro. Entonces, aquí podemos anotar que para cada persona tiene su conciencia también y no queremos ir contra nuestra propia conciencia. Nada es impuro en sí mismo. Tenemos libertad cristiana en varias cosas, pero si algo va contra nuestra conciencia, no queremos hacerlo en este ejemplo. Entonces, va más allá, Pablo, de eso. Dice que no hay nada, que nada es impuro en sí mismo. Entonces, eso es un ejemplo de la libertad cristiana que tenemos en Cristo. El baile en sí mismo no es impuro. El alcohol en sí mismo no es impuro. La comida en sí mismo no es impuro. Los días festivos no son impuros. Pero, ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta libertad cristiana que tenemos? Sabemos que lo tenemos, pero ¿qué hacemos con esta libertad? Versículo 15. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida ser perdida aquel por quien Cristo murió. Yo tengo libertad cristiana. Puedo comer cerdo. Pero si estoy comiendo una cena con una hermana que piensa que el cerdo es impuro, no sería actuando en amor si yo como cerdo enfrente de ella. No sería amable, no sería acción con amor hacia ella. Entonces, queremos amar al hermano débil. Recordamos al hermano débil es el que tiene reglas, en este caso con los legumbres, ¿cierto? Queremos amarles, no enforzarles a tomar libertad cristiana. No come carne, hermano, está bien. No, no queremos que ellos pequen contra su propia conciencia. Entonces, al cristiano fuerte, queremos actuar en amor hacia otros que no entienden su libertad que tienen. También queremos que ellos no juzguen a nosotros por la libertad que tenemos. Eso está en versículos 16 a 18. Pablo dice, no permiten que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en el mismo instante, queremos amarles, pero tampoco queremos que ellos pueden juzgar y no entender que sí hay libertad. Entonces, hay un balance, ¿cierto? Hay mucho discernimiento en esas situaciones.
Dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los humanos, por los hombres. No permiten que juzguen la libertad en Cristo o desechen la gracia de Dios por reglas. Entonces, amigas, voy a terminar con esta parte ahorita y luego les voy a dar la palabra. Pablo termina con versículos 19 a 23. Dice acá, sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor no es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pausamos allá. Recordamos la congregación en Roma, ¿cierto? Los hermanos en la misma congregación peleando. En esta situación, Pablo está diciendo, hermanos que entienden su libertad cristiana, que todo está limpio, hay que tener mucho amor para los hermanos débiles que aún no lo entienden. No comen, aquí dice, carne, vino, ni hacer algo que haga que tu hermano tropiece o se ofenda. Entonces, está pidiendo a ellos actuar con unidad con otros, que aún no entienden la libertad que tienen. Dichoso aquel, aquí, perdón, versículo 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, buscamos paz, buscamos la mutua edificación. No debemos esconder la fe que tenemos, ni la libertad cristiana que tenemos, también no debemos que colocar, poner nuestras convicciones sobre otros, especialmente si puede hacerlos tropezar, ¿cierto? Entonces, hay libertad, pero cómo usamos la libertad corresponde a la situación donde estamos. Mucha información, queridas. Les doy la palabra, queridas hermanas. ¿Qué opinan sobre la situación acá y los consejos de Pablo? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Iris, gracias por la mano. Adelante. Gracias, pastora, qué bella, qué clase tan preciosa. Ojalá que mucho de este tipo de palabra, de la palabra de Dios, las diera, ya que, ya que te abre un panorama en la vida como cristiana y como hermana, mejor, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque de repente, si uno se está conquistando un alma, uno lo va a hacer con amor, pero la fe la tengo yo en esa persona y esa persona hacerle crecer su fe, ¿verdad? Pero también está cuando muchas personas somos, porque me voy a incluir, ya conocemos un poco de la gracia, de la fe, de que creemos, de que vamos a ser salvos, porque lo creo, ¿verdad? Porque ya él hizo lo que tenía que hacer por mí, ¿ok? Este, y cometo el error o cometo la imprudencia de hacer cosas que para ellos no es correcta, ¿ok? En eso tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio, pero nosotros no somos un testimonio de ay, como que, ¿cómo decirte? De aquello, de aquellas costumbres pasadas. No, nosotros tenemos que somos iguales a todos y el Señor nos ama a todos. Y si yo, por ejemplo, estoy caminando en las cosas de Dios, también voy a acompañar a aquella persona para que camine. Y si él se toma su cerveza, tómate. Y si yo me tengo que tomar una, me la tomo. ¿Ya? Pero no
tengo por qué apartarlo, porque lo que me interesa es que cuando él comience a experimentar en el Espíritu Santo, wow, eso es apoteósico, eso es hermoso. Entonces él va a interesarse más, que hagamos una vigilia los dos para ti. Uy, eso es hermoso, un ayuno para ti, ¿ya? Me sirve a mí, pero también te sirve a ti. Que todo lo puedes hacer, mira, mijo, ponte tus pantalones, ¿por qué no? O señora, señor, ponte tus chores. ¿Cuál es el problema? Córtate tu pelo. A mí me han dicho mucho, porque yo lo tengo bien corto, porque sufro de calor, pues. Y la gente me dice, ¿y por qué tú eres evangélica y tienes el pelo tan corto? Ay, porque me encanta. ¿Ya? Pero eso no tiene nada que ver con mi corazón, porque mi corazón está anclado por la Anclado. gracia y por la fe. Qué linda expresión. Mi corazón está anclado por la gracia. Linda. Gracias, querida Iris. Y para cada uno de nosotros, bueno, este texto de Romanos 14 podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos libertad en Cristo. También tenemos nuestras conciencias. También tenemos distintos contextos donde vivimos. Y por eso no debemos juzgar a otros, sino primero preguntar, ¿por qué lo hace? ¿Y eso por qué? Ah, interesante, porque queremos entender antes de juzgar. Bueno, no queremos juzgar, queremos entender, porque hay libertad. Y en esa libertad no podemos juzgar lo que otros hacen, especialmente según su contexto, según su cultura. Vamos a dar algunos ejemplos de eso más adelante en este curso, pero ahorita queremos ver el rol importante de nuestra conciencia cristiana. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana al tomar decisiones? Bueno, Romanos 14 explica que sí tiene un rol sumamente importante. En versículo 14 dice, si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. También en versículo 23 dice, pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado porque no lo hace por convicción. Entonces, queridas, es pecado actuar contra la conciencia, aunque el acto en sí no sea malo. De nuevo voy a usar el ejemplo de cerdo. Si cerdo es limpia, podemos comerlo, dice la palabra. Pero si yo en mi conciencia, quizás por mi contexto, quizás por mi tradición, quizás por una falta de entendimiento todavía, si va contra mi conciencia comer cerdo, no debería comerlo, ni nadie debería imponerme comerlo, porque eso sería pecado contra la conciencia. Entonces, podemos anotar que queremos cuidar la conciencia de otros también. Y por eso no queremos imponer reglas en ellos que Dios no lo ha hecho. Hay que comer cerdo, hay que no comer cerdo. No, hay libertad ahí. Am, la conciencia es súper útil, pero recordamos que nuestra conciencia no es perfecta. Lo único que es perfecto es la palabra de Dios. Y sí, nuestra conciencia puede llevarnos al pecado también. Puede ser incorrecto nuestra conciencia. Entonces es útil, pero no es la autoridad de nuestras vidas. La autoridad de nuestras vidas es la palabra de Dios. Entonces, amigas, como resumen de Romanos 14, somos libres en Cristo, justificados por la fe, por su obediencia, por su muerte, por su resurrección. Y en las cosas que no son ordenados ni prohibidos de la palabra, buscamos glorificar a Dios. Buscamos glorificar a Dios. Y en algunas ocasiones, el amor cristiano nos lleva a hacer algo, a comer cerdo, por ejemplo. En otras ocasiones, la misma preocupación por el prójimo nos lleva a no comer cerdo. Los dos, podemos hacer los dos. ¿Cómo elegimos qué hacemos? Examinando a nuestro contexto. ¿Qué sería bueno para mi prójimo o no? Entonces, con eso hemos llegado al versículo que algunos de ustedes han mencionado. 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine.
Entonces, amigas, todo está permitido, pero si no tenemos dominio propio, es un fruto del espíritu, recordamos, el dominio propio. Si no tenemos el dominio propio en algunas cosas, bueno, no tenemos libertad cristiana entonces. Si yo no tengo dominio propio con el alcohol, no tengo libertad cristiana para tomar. No, no debería tomar. No debería, porque no tengo dominio propio. Entonces, es para cada uno de nosotros examinamos qué sería bueno y no en las cosas que Dios ni ha mandado ni prohibido. Pero si yo no tengo dominio propio en alcohol, es una cosa. Pero si yo digo a ustedes que ustedes no tienen dominio propio, entonces ustedes no pueden tomarlo, no, eso va más allá que debería ser, ¿cierto? Es prohibir algo que Dios no ha prohibido. Si yo no lo tomo porque yo no tengo dominio propio, excelente. Si mi hermano no lo toma por eso, excelente. Pero prohibir es pecado porque Dios no lo ha prohibido. Preguntas, comentarios, dudas, amigas, queridas hermanas. Excelente, pues. Espero que se sienten cómodas. Si tienen preguntas, aquí es el espacio, ¿cierto? Es un espacio de seguridad para comentar. Pero si no tienen dudas, está bien. Vamos adelante. Lucy, ¿un comentario, amiga? Bueno, solo quiero agregar sobre la libertad cristiana, ¿verdad? Que venimos tratando. O sea, la libertad cristiana es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, pero Ujú. debemos tener cuidado mucho con los excesos. Exacto. Hay que saber diferenciar libertad cristiana con libertinaje. Ujú. Muchos se confunden y se van al extremo y empiezan ya a llevar a la práctica un libertinaje dentro de las iglesias. Amén. Y eso también está malo, pues, delante. Y también, pues, nuestra conciencia. O sea, tenemos la libertad, o sea, nuestra voluntad debemos someterlo a la voluntad de Dios, Ujú. para empezar. Eh, y nuestra conciencia juega un rol importante aquí, porque ella es la que nos va eh, delatar, nos va a juzgar, va a dar cuentas a Dios de nuestras buenas obras y de las malas, de lo que hagamos. Ujú. Entonces, debemos, como dice, debemos tener un equilibrio. El libre albedrío lo tenemos, pero tenemos que tener sentido común para saber manejarlo Amén. dentro de la voluntad del Señor. Amén. Amén. Qué Amén. linda sus comentarios, querida Lucy. Excelente, excelente. Que cada acción que tomamos, lo tomamos orando, Dios, guíame. Muéstrame tu voluntad en esa situación. Muéstrame cómo puedo amar a ti y amar a mi prójimo. Am, bueno, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía, ¿cierto? Que nos guía en estos puntos. Exactamente. Bien, gracias, querida. Ahorita voy a compartir tres ejemplos con ustedes de cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido de Romanos 14, cómo podemos aplicarlo a otros ejemplos que quizás han visto en la vida. Vamos a empezar con el baile, que también fue la introducción a este curso. En algunas iglesias prohíben el baile. Dicen que el baile es del diablo, es pecado el baile. ¿Es bíblica esta prohibición? Bueno, examinamos las escrituras. En Éxodo 15, la profetisa Miriam, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas. Danzaron cuando Dios les rescató del Egipto. Danzaron de forma de adoración, de agradecimiento. En Lucas 15, hemos estudiado Lucas 15 nosotros en este curso. En Lucas 15, Jesús dice la palabra de los dos hijos perdidos. Y recordamos que el hijo menor regresó y el padre lo recibió y hizo una fiesta. Y el hijo mayor quedaba fuera, enojado, ¿cierto? Dice la palabra, su hijo mayor estaba en el campo
Mientras se acercaba a la casa, escuchó música y bailes. Es decir, que Jesús estaba contando del gozo del Padre a recibir al pecador con fe, con música, con bailes, con una fiesta, con comida también. En Salmo 149, es precioso ese salmo, dice, que Israel se alegre en su Creador, que los hijos de Sión se regocijen por su Rey, que danzan en honor a su nombre, que le cantan al son de arpas y panderos. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Entonces, amigas, el baile en sí mismo no es pecado. Am, es cierto que hay muchos estilos de baile que no agradan a Dios por su contenido sensual y pecaminoso, pero la danza en sí no es pecado. Y como muchos artes, puede ser un don de Dios usado para su gloria. Entonces, Romanos 14 y baile. Tenemos libertad cristiana en el baile. No está prohibido de la palabra de Dios. Ahorita, ¿cómo lo usamos? Les voy a compartir algunos ejemplos de mi vida. Yo crecí en la isla de Antigua y Barbuda. Es una isla con raíces de África. Y en África y también en mi isla hay muchas bailes, hay muchas danzas cristianas, danzas de adoración. En África, en algunas congregaciones, bailan al altar para dar su ofrenda. Es una forma de agradecer a Dios por lo que tiene. Entonces, en mi iglesia en la isla, también en otros contextos, en este contexto hay baile para la gente que está mirando. No es algo pecaminoso, por su cultura es algo que, claro, agrada a Dios, ¿cómo no? Pero también he vivido en Estados Unidos, en Wisconsin, y allá es otra cultura. Y allá, a pensar de bailar en la iglesia es como, ay, ¿para qué? Eso es raro. El enfoque no está en adorar, el enfoque está en la persona bailando. No reconocen al baile como adoración. Entonces, en esta iglesia quizás no sería bueno hacer danza. Tenemos libertad de hacerlo, pero no sería bueno porque causar un problema en esta cultura. Entonces, podemos en amor examinar el contexto y examinar qué sería bueno, pero no vamos a prohibir ni obligar a amar. Querida Ellen, ¿tienes un comentario, amiga? Ay, ok, gracias, querida. Vio su micrófono abierto, amiga, está bien. Voy a dar un otro ejemplo, queridas hermanas, por el tiempo, perdón, voy a seguir, voy a dar un otro ejemplo. Pantalones, mujeres y pantalones. Algunas iglesias prohíben que las mujeres usen pantalones. Y citan un versículo de Deuteronomio 22:5, que dice, no vestirá la mujer traje del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Dice que pantalones son ropa del hombre, entonces es pecado para mujeres usarlos. ¿Es bíblica prohibir el uso de pantalones? Bueno, como hemos visto en otras lecciones, no todos los mandamientos en el Antiguo Testamento aplican al Nuevo Testamento. Pero en este caso, en Deuteronomio está diciendo no vestir como hombre si eres mujer. Y si eres hombre, no vestir como mujer. En el Nuevo Testamento también podemos ver el principio que sí está en las predicaciones del Jesús y de sus apóstoles, que Dios creó hombre y mujer con roles distintos y debemos honrar la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, considerando eso, si yo soy mujer, si deseo usar cosas como hombre para cambiar mi género, para ser varón, eso sí es pecado. Si un varón utiliza ropa de mujer en contra de su sexo que Dios le ha dado, eso sí es pecado. Pero también recordamos qué entonces es ropa de varón y ropa de mujer.
Porque sabemos que la motivación es importante. ¿Por qué estoy usando qué cosa, cierto? Entonces, si estoy intentando ser hombre y ser mujer, es pecado sí o sí. Pero ya, soy mujer y estoy pensando, ¿qué puedo usar? ¿Qué sería agradable a Dios? Bueno, consideramos de nuevo el contexto. En Deuteronomio, cuando Dios usó a Moisés para compartir esta ley con el pueblo de Israel, ¿qué usaron los varones en este tiempo? Usaron túnicas, no usaron pantalones. Entonces, decir no usar ropa de varón o no usar ropa de mujer, en este contexto tenía otro significado, porque los varones no usaron pantalones. Hoy en día, en culturas hoy en día, hay culturas que todavía los varones utilizan túnicas o tipos de faldas. Hay otras culturas cuando es usar pantalones, ni es cosa de hombre ni mujer, es unisex. Entonces, por eso podemos examinar el contexto donde estamos para pensar qué sería bueno usar para mostrar que sí soy mujer y sí soy hombre. Pero también si decimos que si decimos que un vestido es mujer, bueno, en algunas culturas no. En algunas culturas un tipo de túnica es para los varones. Entonces, por eso prohibir el tipo de ropa va más allá que la palabra de Dios. Lo que sí está en la palabra de Dios es que Dios desea que nosotros como mujeres que se visten con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Y la modestia puede verse diferente en cada cultura. Puede ser vestidos que honra a Dios y no. Pantalones que honra a Dios y no. Entonces, siempre queremos en nuestro vestimiento reflejar un corazón que honra a Dios y respeta su diseño para nosotros, sin hacer reglas que Dios no lo ha hecho. Mucha información, queridas. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas, queridas, sobre este punto? Les voy a comentar mi experiencia como gringa en Latinoamérica. Si uso vestidos largos o faldas largas, casi todos piensan que soy testigo de Jehová o mormona, porque soy gringa y muchas veces llegué como misioneros. Entonces, muchas veces me causa más problemas cuando estoy usando faldas o vestidos, porque causa una mala interpretación de quién soy. Entonces, en mi contexto es algo interesante. Tengo que pensar bien en qué uso, porque quiero mostrar quién soy en Dios. Y por ser gringa en Latinoamérica, muchas veces interprete mi ropa como otra cosa. Entonces, es un ejemplo de cómo el contexto afecta cómo vestirnos, ¿cierto? Lucy, adelante, querida. Bueno, sí, con el tema de la vestimenta, ¿no? Dios nos da pautas para la mujer y para el hombre cómo vestirnos con pudor. Ahora el tipo de vestimenta ya va a depender de cada iglesia. Como hay iglesias que realmente pues han perdido la gracia del Señor, entonces ahí no se va a ver una gracia en los varones ni en las mujeres, porque las mujeres se visten, o sea, de manera escandalosa dentro de la iglesia aún. eh, y es lo mismo también que los varones. Entonces, a diferencia de una iglesia que sí se siente la presencia de Dios, que sí se siente la gracia de Dios, se ve una imagen, un orden diferente. Entonces, pues ahí entra el sentido común de cada iglesia, de cada hermana, hermano, cómo quiere agradar a Dios. ¿Quiero agradar a Dios por fuera y por dentro? ¿O quiero agradar a Dios estando dentro de la iglesia nada más y cuando salgo de la iglesia agrado al mundo? O sea, Dios dice, pues si me van a amar, ama a Dios en todo, fuera y dentro, todo para Dios o nada para Dios. O sea, nuestra imagen por fuera también debe expresar en la santidad con Dios.
O sea, hay ropa muy escandalosa que no amerita una cristiana usar. Mm, Entonces, eso uno debe evitar, pero ¿cómo uno va a evitar ciertas accesorios, vestimenta que más da para el mundo que para cristiano? Es cuando uno se somete a la voluntad de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Entonces Dios mismo te va guiando, te va ayudando a cómo tú le debes agradar a Dios, para Él, mm, no para el mundo, porque el mundo también ofrece su propia gloria, pero ujú. para él, para el mundo no, sino para Dios. Entonces nuestra imagen por fuera también debe ser agradable para Dios, todo es para Dios. Todo es Entonces sí, para o sea, Dios. la vestimenta debe ser una vestimenta con pudor, honesta, eh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque sí, hay algunas iglesias que no se ve eso, sí, yo eso he visto, no sé, no es el caso de mi iglesia, pero sí veo, pues he visto que, o sea, las hermanas pues dentro de la iglesia están muy santitas, muy perfectas, pero cuando salen de la iglesia se le desconoce si es cristiana o no lo es. Mm, Entonces es una confusión ahí, o sea, no tampoco estamos transmitiendo un mensaje sano, porque mm, nuestra imagen por fuera también es una forma de atraer a la gente que no conoce a Dios al rebaño. Y si mm, nosotros no marcamos esa diferencia, entonces no estamos haciendo mucho. mm. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, gracias, querida. Me hace pensar en muchas cosas. Sí, es importante anotar, sí, pensar, meditar en nuestras acciones, cómo estamos en la iglesia y también afuera de la iglesia. Cómo estoy mostrando con mi cuerpo y también con mis palabras, con mis acciones, quién es Cristo en toda instancia, sí o sí. Pero también recordamos que la ropa, la gracia de Dios no está atado a la ropa de nosotros. La gracia de Dios es por la fe. Entonces, por eso también hay hermanos débiles, hermanos más fuertes y consideramos sin juzgar cada situación, ¿cierto? Y en amor le podemos guiar. Entonces, por eso también con la ropa, si hacemos reglas sobre la ropa, lo que hay que usar, lo que hay sí es, lo que es pudor, puede ser en tu cultura, pero en otra cultura quizás no. Porque hay tribus, por ejemplo, en varias partes, que para algunos se vestían con casi nada. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo pueden hacer eso? Pero hay grupos, por ejemplo, en nuestras iglesias en África, donde adoran, donde comparten y utilizan su ropa tradicional. No vamos a decir que no tienen la gracia de Dios, no. Para ellos su ropa no es algo, no es problemática. Si utilizan esta ropa en donde yo vivo, sí, es problemática. Entonces, por eso no podemos decir tal cual que es pudor. Simplemente decimos que hay que tener pudor. Y en cada contexto examinamos qué es pudor donde vivo yo, cómo quiero ser una luz en mi comunidad. Y eso sí, estoy muy de acuerdo, queremos examinar, am, porque no queremos causar que otros no entienden quién es Dios, porque yo no estoy actuando bien con mi ropa, por ejemplo. Pero tampoco queremos hacer reglas donde no hay reglas sobre el pudor. Es complicado y es hermoso examinar, es hermoso orar y pedir que Dios nos guíe, especialmente como mujeres en estas decisiones que hacemos. Tenemos un ejemplo más. Gracias por la paciencia, queridas. Un ejemplo más. Es el ayuno. El ayuno. Algunas iglesias obligan al ayunar. ¿Es bíblica? Bueno.
examinamos el ayuno en la palabra de Dios. El ayuno está mencionado 60 veces en la palabra de Dios. Es una práctica cristiana súper hermosa. En las 60 veces que está mencionada el ayuno, está más mencionado para el pueblo de Dios. Ayunaron ellos como expresiones de tristeza, como expresiones de arrepentimiento, como expresiones de clamor a Dios. Entonces, podemos ver muchos ejemplos del ayuno en la palabra, pero el ayuno en sí mismo no es mandado ni prohibido. No es mandado para nosotros. No, no somos mejores cristianos que otros si ayunamos o si no. Tenemos libertad cristiana en el ayuno. Lo que es más importante es la motivación que tenemos, ¿cierto? Si deseo ayunar, como lo hicieron en la palabra de Dios, como una expresión de tristeza, para arrepentir, para clamar a Dios, para enfocarme en Dios todo suficiente. Qué hermoso práctica que hacemos. Am, pero también, si no podemos, si estamos haciendo el ayuno para la vista de otros, para sentirme mejor que otros, o para ganar algo de Dios. Mira, Dios no está contestando mi oración como deseo. Voy a ayunar y va a contestar entonces como yo deseo. Estamos haciendo el ayuno para engañar, para ganar a favor de Dios, para manipular a Dios, no para mirar a Dios todo suficiente. Entonces, como siempre, la motivación es importante. Pero no dice la palabra de Dios que tenemos que ayunar, que debemos obligar al ayuno de otros. Voy a utilizar un ejemplo de una hermana en la sesión de la mañana. Ella tiene un problema de salud bien grave y no puede ayunar porque causa problemas a su cuerpo. Entonces, obligarla a ayunar bajo condiciones como hay que ayunar desde esta hora a esta hora, si no, no eres cristiana, eso va más allá que la palabra de Dios. Ella es hija de gracia. Ella tiene fe. Ella está salva, tiene una relación con Dios por lo que ha hecho Jesús, no si ella ayuna o no. Entonces, es una práctica preciosa, pero obligarlo sería va más allá que la palabra de Dios. Bueno, queridas amigas, por el tiempo, vamos a ir más adelante, pero si tienen preguntas, si quieren conversar más, am, pues les invito a quedar y conversar más. El enfoque de esta lección, queridas, es examinar la motivación del corazón de nosotros, nuestra conciencia también en estas cosas, y identificar que sí es, que está en la palabra de Dios y que no está mandado en la palabra de Dios. No queremos añadir ni quitar. Entonces, si va contra mi conciencia y si todavía estoy luchando con algunas de esas cosas, bueno, qué bien es el Espíritu Santo guiándonos, ¿cierto? Que nos guía la palabra, que nos guía a estudiar estos temas en la palabra, examinarlo y examinar, pensar en la libertad cristiana, también examinar a mis prójimos, ¿qué sería mejor? Entonces, si ahorita estás por ahí, por allá con algunos de esos temas, excelente. Dios está invitándote a llevar hasta sus pies en oración, también para examinar las escrituras, como en Romanos 14, examinando cómo podemos utilizar la libertad cristiana de una forma que agrada a Dios y agrada a mi prójimo, pero siempre descansando en la libertad que tengo en Cristo por la fe. Entonces, amigas, terminamos con el tema del curso Gálatas 2, 20 a 21. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para Cristo. Cristo vive en mí y ahora vivimos en la carne y no lo vivo en la fe de Jesús, la fe en Jesús, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. No desechamos la gracia del Señor, de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Que no caemos de la gracia, queridas hermanas. Que recordamos siempre la gracia y que nuestras acciones sean luz a nuestro prójimo, como la hermana Lucy mencionó recién. Bueno, queridas, en el proyecto final tienen una oportunidad para examinar
leyes extrabíblicas. Y aquí está en pregunta número 9, dice, un pastor dice que el cristiano no debe ni tocar bebida alcohólica. Hay que evitar el pecado, ni un trago, porque te puede llevar a la borrachera o a ser un alcohólico y terminar en el infierno. Este pastor, quizás por sinceridad, quiere cuidar su congregación, quiere que nadie sea llevado a la borrachera. Pero él está en el mismo instante, está en el pecado, porque está diciendo que el cristiano no debe ni tocar bebida alcohólica. Hay que evitar el pecado, que es pecado el alcohol en sí mismo. Entonces, hay varias cosas acá que podemos contestar, ¿cierto? Quizás en este caso no sería bueno tomar alcohol, pero prohibirlo va más allá de lo que Dios dice. ¿Cómo podemos contestar? ¿Cómo podemos guiarle en amor para que entendamos la libertad cristiana que tenemos, pero también analizar el contexto? Y quizás ustedes pueden usar sus propios contextos, ¿cierto? Cuando contesten a esta pregunta. Pueden utilizar Romanos 14 como guía para ustedes, para examinar lo que sea mejor en este ejemplo. No, no, lo que busco en sus respuestas es su voz. No una respuesta perfecta, simplemente que tú estás utilizando Romanos 14 para poder examinar una ley extrabíblica, una prohibición de algo que Dios no ha prohibido. Veo el micrófono abierto de Lucy. Lucy, adelante, amiga. Eh, No, solamente leí el versículo que ha puesto en la pantalla. El cristiano no debe tocar bebida alcohólica. Dice, no, no debe ni tocar bebida alcohólica. No debe tomar. Lo que pasa es que Perdón, pero sí, ni tocar, porque también ni tomar, yo creo que quería decir tocar, porque lo ni que- tenerlo en la mesa, ¿cierto? Ni tenerlo cerca, pero sí tienes razón. Gracias, no, o Lucy. sea, algunos toman el alcohol por medicina. O Ajá. sea, sí, por medicina lo toman, pues toman una copita. Sobre todo los que sufren de presión baja, sí, suelen Ujú. tomar su copita de alcohol para que recuperen sus defensas. Pero Ajá. todo es por medicina. Por medicina, sí, yo no soporto eso, ¿no? Pues no, 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 mi lengua no aceptaría ese líquido tan fuerte. Pero sí, algunos por medicina sí lo toman, pues. Eso sí Claro. es aceptable, eso sí es aceptable, pero ahora sí van a tomar hasta emborracharse ya. Eso ya es un exceso ya pecaminoso. Lucy, lo que estás diciendo puede ser una excelente respuesta para tu contexto, para tu situación. Puedes decir que, bueno, el alcohol en sí mismo no es pecado. Por ejemplo, algunos lo usan para la medicina. Es un ejemplo perfecto de la libertad cristiana que tenemos, ¿cierto? Pero también dijiste, si lo tomas para borracharse, ahí sí es pecado. Y dijiste, mencionaste que tú no quieres hacerlo, entonces no lo haces porque sería pecar contra su conciencia. Entonces, lo que estás haciendo corresponde perfectamente a Romanos 14, querida. Bien, Sí, sí, correcto, hermano. bien, querida, excelente. Bueno, queridas, terminamos en oración. Gracias por la paciencia con un otro curso bien profundo, otra lección. Gracias, hermanas. Oremos, queridas, oremos. Señor, gracias por enseñarnos hoy. Gracias por darnos libertad en Cristo, no para vivir como queremos, sino para vivir con gozo, con gratitud, sirviéndote a ti, Señor, y amando a nuestro prójimo. Perdónanos cuando hemos juzgado a otros con leyes que tú no lo has dado. Ayúdanos a vivir con convicción, con humildad, con amor, siempre guiados por tu palabra. Fortalece nuestra fe y une tu iglesia en la verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Amén. preciosas amigas. Que descansen en la paz de Cristo, queridas. Bendiciones. Bendiciones. Buenas Nos vemos noches. el martes. Primero Dios. La última clase el martes. Gracias, bendiciones. Gracias, Bendiciones. profesora. Bendiciones.
Gracias, Nancy. Que descanses, querida. Gracias, Chris. Bendiciones.